Adela Guevara March, hija del mítico guerrillero argentino-cubano Ernesto Guevara, se encuentra en Santiago para lanzar la editorial Ocean Sur Chile. Entre las actividades de Guevara en Chile también está la reunión con diversas agrupaciones sociales, pero también ella viene a presentar un libro escrito por su madre llamado Evocación, mi vida al lado del Che. Queremos hablar precisamente de este y otros temas con Adelaida Guevara, quien se encuentra esta tarde con nosotros. Adelaida, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en CNN Chile. Gracias a ustedes, pero me llama Aleida. Ah, bien, muy bien, porque tú sabes que con tanto nombre uno se confunde. Aleida. Aleida, lo primero, ¿qué es este libro, Evocación, mi vida al lado del Che? Es la historia de una mujer cubana de origen muy humilde, campesina, que cuando decide luchar por la libertad de su pueblo, pues un día se encuentra con el Che, comienza una relación de amistad y después de amor, de ahí salen 4 hijos y toda esa historia de amor que ella narra en el libro. Ahora, en esa historia apareces tú, me imagino, como la hija mayor de este segundo matrimonio o de esta segunda relación de tu padre, ¿verdad? Sí. ¿Tú hasta qué edad tienes memoria de tu padre? Muy poca. Yo era muy pequeña cuando él parte para el Congo, tenía 4 años y medio, más o menos. Pero en todo ese tiempo mi papá llevó el mensaje de la Revolución Cubana a muchas partes del mundo y trabajaba casi 16 horas diarias. Era ministro de Industria en un país subdesarrollado. Imagínate el trabajo que tendría. ¿No? Y en ese sentido, bueno, aprovechaba a veces el fin de semana, me llevaba a un trabajo voluntario y así estaba un ratico conmigo. Pero así, imágenes lejanas, son difusas, supongo, por la edad que tenías, ¿no? Hay imágenes que quedan muy precisas, sobre todo, digamos que imágenes, no la cara completamente, sino su cuerpo. Es decir, hay un hombre que está hablando conmigo, yo sé que es mi papá, pero no te puedo definir el rostro totalmente. Hay otra imagen que queda, que es un hombre que en la noche me da un beso muy apretado y me despierta casi siempre. Entonces también sé que es mi papá, pero tampoco puedo definir exactamente la imagen. Si no fuera por la fotografía sería muy difícil. Aleida, ¿qué significa? Yo me imagino que te lo han preguntado miles de veces, pero sin duda el Che es una figura muy emblemática, particularmente en América Latina, y me gustaría saber qué significa ser hija del Che. Pues mira, mi madre nos enseñó algo muy importante, nos enseñó que éramos hijos de un hombre muy especial, que la gente quería muchísimo en muchas partes del mundo y que íbamos a recibir mucho amor por eso, pero tendríamos que estar bien firmes sobre la tierra y dejar pasar lo que no nos hemos ganado por nosotros mismos. Entonces, la vida es muy normal, muy bien. Tú sabes a dónde tienes que atenerte y punto. Claro, porque en el fondo uno vive la vida del día, del aquí y el ahora, pero hay una imagen igual, hay un recuerdo y hay una impronta. O sea, el Che, digamos, para muchos jóvenes particularmente, sigue inspirando una cierta utopía, por lo demás, ¿no? Que es cambiar el mundo para un mundo mejor. Una utopía que se ha visto o desvirtuada o se ha visto complejizada, digamos. Cayeron los socialismos reales, Cuba ha pasado por momentos súper difíciles. Entonces, en todo eso, ¿cómo es esa imagen? Por ejemplo, ¿qué dicen los nietos del Che respecto de esta figura? Pues, a ver, muchos de ellos lo quieren muchísimo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y estas 2, pues, adoran a sus abuelos, porque da casualidad que el otro abuelo también cayó combatiendo en Bolivia. Entonces, tienen una imagen de un hombre muy completo. Además, las abuelas han ayudado mucho a eso también. Y yo pienso que de alguna manera ellos lo ven como un hombre muy especial, porque son parte también de nuestro pueblo. Entonces, son niñas y niños que se han educado junto a los niños cubanos. Y desde pequeñito todos comienzan a aprender quién era el Che, a respetarlo, a admirarlo. Entonces, ellas son de esa misma generación. ¿Me puedes prestar el libro, Aleida, no? Por favor, para poder mostrarlo acá? Este es el libro que tú vienes a presentar. Aleida March es tu madre. Bueno, de todas maneras, cuando uno viaja a Cuba, la figura del Che aparece en chapitas, está en las gorras, está en las poleras que nosotros llamamos acá las t-shirts estas, ¿no? En fin, hay una simbología y hay una adoración también y una fascinación por el Che Guevara. ¿Dirías tú que hay también un poco de exageración en esta admiración o te parece que es justa, que es correcta, que es lo que tiene que ser?
Mira, yo pienso que imágenes en pullover, en camisetas, en todas esas cosas, para mí eso es superflujo, no es importante. Pero cuando lo veo en una bandera que lleva un estudiante que está pidiendo sus derechos, que está exigiendo mejorar su vida, ahí sí me gusta mucho la presencia de mi papá y me parece además muy justa, porque es precisamente por lo que él luchó. Aleida, si tu padre estuviera vivo, ¿qué crees tú que pensaría de la Revolución Cubana hoy? Bueno, mira, yo nunca pongo en boca de mi papá palabras que él no pronunció, pero podrías leer un poco lo que él dijo de la Revolución Cubana en el momento que vivió y por qué él decide que puede marcharse, si tiene seguridad absoluta de que el proceso revolucionario es irreversible y que el pueblo cubano está convencido de eso. Y en ese sentido seguimos igual. Claro, fíjate que cuando uno visita sobre todo la zona oriente, que le llaman ustedes, ¿no es cierto?, que es Santiago de Cuba, Baracoa, uno lee eslogans que dicen la revolución es irreversible, pero fue reversible en un montón de partes y lo demuestra la caída del muro de Berlín, lo demuestran la caída de los socialismos reales. ¿Qué te hace pensar a ti que en el caso de Cuba puede ser distinto? Bueno, ya lo hemos demostrado. Tú hablaste hace un momento del periodo especial tan difícil que vivimos cuando desapareció el campo socialista europeo. Estamos bloqueados por Estados Unidos de Norteamérica, la potencia más poderosa del mundo, con el bloqueo más cruel, más inhumano y más largo de la historia de la humanidad. Y sin embargo no hemos claudicado. Seguimos desarrollando, seguimos ayudando a otros pueblos. Cuba tiene miles de médicos, miles de maestros ayudando a otros pueblos del mundo. Vamos formando una sociedad con un carácter muy lindo de solidaridad, de respeto a otras culturas aunque no las conozcamos, de compartir lo mejor que tenemos con los demás. Y yo creo que eso hace posible que la revolución entonces sea realmente irreversible. Ahora, ¿qué pasaría si no tuvieran la ayuda de Venezuela en este momento, del petróleo venezolano? Nosotros hemos estado muchos años sin esa ayuda. Pero estuvieron mal. Pero estuvimos y seguíamos estando y fuimos a ayudar a Venezuela antes de que nos dieran una gota de petróleo. Y todo el sacrificio humano que conlleva ser solidario con otros pueblos, eso lo hemos hecho sin el petróleo. De todas maneras, lo importante es que podamos intercambiar, que podamos, por supuesto, romper el bloqueo. Venezuela ayuda mucho a Cuba en ese sentido también, porque es muy difícil adquirir tecnología, adquirir otras cosas por toda la presión del gobierno de Estados Unidos. Aleida, pero ¿hasta qué punto el bloqueo justifica ciertas derrotas de la propia revolución, ciertas incapacidades para poder lograr cambios sustanciales? Mira, yo pienso que el bloqueo es muy difícil de entender cuando tú no vives en él, pero cuando tienes un niño, por ejemplo, 8 meses de nacido, que tiene una patología que puede acabar con su vida y hay un medicamento, una patente de Estados Unidos de Norteamérica y nadie te lo vende por el temor a las acciones de Estados Unidos por ese bloqueo contra esa empresa, pues tú te das cuenta hasta qué grado llega ese bloqueo. Ha sido muy duro para el pueblo cubano realmente sobrevivir y desarrollarnos en eso. Pero si te digo sinceramente, si en los próximos 20 años el gobierno de Estados Unidos no intenta agresiones directas contra nosotros, Cuba puede convertirse en el centro internacional más importante del desarrollo de la ciencia. Tenemos en este momento un grandísimo desarrollo ya y aspiramos a seguir para poder ayudar mucho más a los demás pueblos. Los demócratas particularmente y por supuesto el presidente Barack Obama han dicho que para poder avanzar en esta relación con Cuba, en una relación más fluida con Cuba, se requieren ciertos gestos de parte del gobierno cubano, gestos que apunten hacia una democratización de su sociedad. Bueno, primero, ¿qué es democracia? Democracia es derecho de pueblo. Es que el pueblo hable, se le escuche y se le tenga en cuenta. Si tú me dices que esa democracia existe en otras partes que no sea mi país, vamos a tener algunas diferencias, porque yo he estado en muchísimos lugares donde se habla de democracia, pero se habla, se dice, y sin embargo después no hay poder de pueblo. Democracia, según la palabra griega, significa poder de pueblo. ¿Hasta dónde puede haber poder en un pueblo cuando existe un partido único, Aleida? El problema es que el partido no va a elecciones. Eso es una cosa muy diferente con relación a los otros países del mundo. Claro, yo entiendo la incapacidad que tienen ustedes para entender esas cosas porque no lo han vivido. Pero cuando uno vive este tipo de democracia donde el hombre, el ser humano, el de abajo, el ciudadano común,
es el que va y dice yo voto por este, yo pretendo que este vaya, yo pienso que este es el mejor que me puede representar, entonces tú te das cuenta del poder que ese pueblo realmente tiene. Pero si Joanny Sánchez hoy día se presentara a una elección, no tiene ninguna posibilidad. Seguro que no, porque no tiene el respeto de su pueblo. Joanny Sánchez usa dinero de potencias europeas y estadounidenses para hablar cualquier tipo de cosas sobre su país. ¿Pero no te parece bueno que existan opiniones diversas como la de Joanny Sánchez hoy día? A mí me parece muy importante que existan opiniones diversas cuando son propias, cuando son defendidas de verdad. ¿No crees que sean propias las de Joanny Sánchez? Claro que no, si a ti te dan dinero para que tú digas esas cosas, ¿tú crees que yo te puedo respetar por eso? Pero hay pruebas de que recibe dinero de pruebas afuera. Miles, ella misma las ha Pero puesto. y aunque así fuera, ¿te parece válido que haya voces diversas en Cuba, voces distintas a la voz oficial? Me encanta que haya voces difíciles, pero con una sola cuestión, que sean propias, que no sean pagadas por potencias extranjeras para tener esa voz, porque entonces ya pierden el respeto de su pueblo. Y ese es el problema que nosotros tenemos con estas personas. Si ellas fueran autóctonas, si ellas realmente lo sintieran, podemos discutir lo que tú quieras, no hay problema con eso. Pero si tiene un partido, por ejemplo, un grupo dijera yo quiero formar el partido A, entonces, ¿en Cuba no se puede? No, claro que no, porque es una sociedad diferente. Nosotros somos una sociedad socialista. Tú no puedes comparar una sociedad socialista con una capitalista. Ustedes tienen, por ejemplo, 5, 6 partidos electorales. Nosotros no tenemos ninguno, es el pueblo quien elige. Entonces no nos hace falta en ese sentido. No hay ningún problema. Claro, ahora de todas maneras, Aleida, fíjate que una de las cosas que a uno como periodista le llama la atención cuando está en Cuba es la falta de libertad de expresión. ¿Por qué? Pues yo no sé a qué tú le llamas falta de libertad de expresión, porque cuando uno va a Cuba puede escuchar cualquier cantidad de cosas en cualquier parte que te pare. Eso es una libertad de expresión absoluta. Pero no está expresada en una prensa que te recoja las distintas posturas que hay en la sociedad. La prensa de nosotros recoge todo lo que el pueblo dice, todo lo que el pueblo quiere exigir. Si quieres exigirle que un ministro dé una respuesta por algo que está pasando, nuestra prensa lo recoge. Claro que sí. Lo que no va a recoger jamás es la opinión de gente que está pagada por el enemigo de Cuba. ¿Para qué? Si ustedes se bastan, es decir, hay un montón de prensa, un montón de medios que se dedica a hablar mal de Cuba, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Aleida, cuéntame, ¿cómo crees tú que Cuba va a evolucionar en los próximos 10 años? Es decir, ya son 50 y más años de revolución, Cuba necesita salir también de una situación económica compleja, porque la sigue siendo. ¿Cómo sale de eso? Manteniendo el bloqueo, estoy hablando. ¿Qué alternativas hay? No, porque estamos hablando de que son 50 años de bloqueo, sin duda. Sí. Pero ¿de qué forma se sale de lo que es la situación de Cuba? Estamos trabajando muchísimo en el ALBA, que es la Alternativa Bolivariana para Nuestra América. Es una unidad entre varios pueblos de Latinoamérica, entre ellos está Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, nosotros y una pequeña islita más del Caribe. Y todos estamos trabajando para intentar igualar nuestro desarrollo económico, también intelectual, también social, de forma tal que podamos tener más intercambio, que conozcamos más nuestras raíces culturales y que podamos hacer, por supuesto, una unidad que nos permita mejorar todo nuestro sistema social y todo nuestro hábitat. Entonces, claro, es un trabajo que requiere tiempo. Por ejemplo, por eso te decía, Cuba tiene médicos en Venezuela, tiene miles de médicos en Bolivia, tiene otros cuantos en Ecuador, tiene otros cuantos en Nicaragua. Tenemos muchos maestros, estamos en el Yo Sí Puedo, que es un proyecto con el cual aprenden a leer y a escribir personas que hasta ahora se le había negado ese derecho y que lo hacen no solamente en los idiomas de la colonización, sino también en sus idiomas autóctonos, propios de nuestro continente. Estamos trabajando en todo eso porque creemos lo que decía José Martí, que para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser un pueblo culto. Entonces, por supuesto, esto es una de las cosas que el ALBA lleva más a la práctica, tratando de llevar todas esas posibilidades a nuestra gente. Y esta editorial, la editorial que tú vienes también acá, Ocean Sur Chile, ¿cuál va a ser el propósito finalmente? Ocean Sur es una editorial que es filial de la editorial australiana Ocean Press. Ellos trabajan en toda nuestra América, desde México hasta la Patagonia prácticamente. Y hoy empieza, hacía unos años que ya venían trabajando con Chile, pero bueno, ahora se han puesto más fuertes en ese sentido y traen literatura hecha por latinoamericanos o por otros escritores, pero sobre nuestro continente, sobre la realidad que vivimos. Y me parece interesante.
Muy bien, queremos, Aleida, darte las gracias por haber estado esta tarde con nosotros y también por este libro que vienes a presentar, que es el libro de tu madre, la segunda pareja, ¿verdad? Así, porque tu padre tuvo otro hijo, otra hija, anterior a ti. Desgraciadamente mi hermana mayor falleció de cáncer. Perfecto, o sea, en este momento tú eres la hija mayor de el Che Guevara. No, yo soy la segunda, la mayor sigue siendo ella. Perfecto, no, estoy de acuerdo, pero estoy hablando viva, ¿no es cierto? Y vienes a presentar entonces este libro, Aleida, de tu madre, Aleida March, que dice Vocación, mi vida al lado del Che. Así que te deseamos que tengas una muy buena estadía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.